El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó que quien asume un compromiso tiene que honrarlo, en referencia a los proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo, que deberán ser aprobados antes del 4 de octubre. Horas antes, la vicepresidenta Mercedes Arauz dijo esperar que el fujimorismo no haga trucos y cumpla con su compromiso. Esta tarde, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se presenta por otra parte en la Comisión de Constitución para dar sus aportes sobre la bicameralidad. Los representantes de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú se mostraron a favor de aprobar el informe elaborado por el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Entre tanto, la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Úrsula Letona, informó que aún no tienen una posición como partido y que escucharán a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este es más un tema de derecho que político, aseveró. Y la congresista Jenny Vilcatoma dijo que aún no ha visto el informe elaborado por su compañero de bancada Mario Mantilla, que recomienda archivar la denuncia constitucional que ella presentó contra el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, por no advertir que existía una presunta organización criminal integrada por miembros del Poder Judicial. De otro lado, el congresista César Vázquez, de Alianza para el Progreso, recomendó suspender e inhabilitar por 5 años de la función pública al congresista fujimorista Héctor Becerril. Esto por el presunto delito de cohecho activo genérico y por infringir 6 artículos de la Constitución por injerencia en la designación de un consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. El magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Rodríguez Vélez, planteó que en el futuro la participación de los candidatos en los debates sea obligatoria por ley para que el elector pueda conocer las propuestas de todos los postulantes a cargos de elección popular. La propuesta se da luego de que el candidato a la Municipalidad de Lima, Renzo Rayardo, se negara ayer a participar del debate organizado por el máximo organismo electoral. Otro de los candidatos que anunció que no participará de este encuentro es Ricardo Belmont, quien hoy tuvo frases duras contra el evento. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros dos invitados, analistas políticos, el ingeniero Carlos Tapia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos las buenas noches. Y Agustín Figueroa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Caballero. Gracias por acompañarnos. Pues bien, hoy día el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se refirió a el compromiso que han asumido en realidad en la Junta de Portavoces, distintas bancadas, a propósito de tener los proyectos de reforma política y judicial que propuso en su momento el Ejecutivo aprobados antes del 4 de octubre para que luego de votados puedan ser, digamos, traducidos a la consulta popular. En realidad, Salaverry pareció estar respondiendo a una intervención anterior que hizo más temprano la vicepresidenta Mercedes Arauz, que decía: espero que el fujimorismo no haga trucos y que cumpla con sus compromisos. Vamos a escuchar lo que han dicho uno y otro. Primero lo que dijo Mercedes Arauz, luego lo que parece haber respondido Daniel Salaverry. Yo espero que el fujimorismo no haga trucos, es difícil a veces confiar, pero esperemos que cumplan con sus compromisos. Hay compromisos que se cumplen, ¿no? Entonces yo estoy convencida de que el compromiso que se hizo acá, justo en Palacio de Gobierno, se va a llevar a cabo. La mayor parte de las bancadas que estuvieron aquí vinieron con esa buena fe y con toda la voluntad de avanzar en esa dirección. Bueno, en estos días hay mucho trabajo de trámite que hay que siempre estar atento para colaborar con el presidente y evidentemente contribuir a través de mi bancada en que los proyectos de ley que han salido del Ejecutivo se debatan adecuadamente
y se sustenten para que puedan ser aprobados antes del 4 de octubre, como fue el compromiso que se hizo con el presidente Vizcarra hace una semana exactamente, cuando vinieron todos los portavoces de los partidos, y también que fue un acuerdo. No, el documento que fue el que se envió oficialmente hacía referencia al texto que se puso a votación el día del Pleno y que fue un texto además consensuado con todos los portavoces, que hacía referencia a los dos ejes de las políticas del Estado que están referidos al oficio 257, en donde el Premier y el presidente hacían mención de estos proyectos. Así que ahí no está todo tranquilo, lo hemos conversado así además con el Premier, ellos están satisfechos con el documento que les ha llegado, y lo que nos corresponde a nosotros como Congreso es simplemente honrar el compromiso que hemos asumido con el pueblo peruano. Y es por ello el llamado a las comisiones. Sí, y es por ello la invocación, porque prácticamente ya nos queda una semana, 8 días máximo, para que puedan avanzar con los 3 proyectos que faltan. ¿Llegará? A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, Salaverry es una sorpresa. Salaverry ha corregido algunos errores del anterior presidente y algunos inclusive de la anterior presidenta. Y sorpresivamente está actuando muy bien. Claro, dicen algunos que si Keiko no se consagra como candidata para una tercera oportunidad, él podría ser el candidato a la presidencia. No quiero decir que por eso está actuando así. A mí me parece que está actuando bien. Y está ratificando que van a cumplir. Entonces, yo creo que su voz es la voz oficial del Congreso y de Fuerza Popular. Pero ya me parece que hace algo más de una semana él anunció un cronograma, dijo estamos en sesión permanente, el jueves vamos a tratar el asunto de la bicameralidad, del Consejo Nacional de Magistratura, y el cronograma no se cumplió más bien el que había anunciado Rosa Bartra, y daba la impresión de que desde dentro del propio fujimorismo como que le quisieron bajar un poco el moño. No me extraña, que esa sea la intención. Sí. Pero en este momento él está cumpliendo bien, evidentemente está cumpliendo bien, y eso de que sea candidato es una cosa de adentro, pero obviamente no se atreven a decirlo, porque ¿quién se atreve a decir que Keiko no es la candidata? Pues no es cierto. Perdón, que un Fujimori no sea candidato del Fujimorismo. Eso sería, claro, digamos, ese es el tema que están discutiendo, que si es una dinastía, ¿no? Y eso es fuentes fidedignas, entiendo, de usted, ¿no? Porque imagínese, eso sería, pero... No, te estoy hablando de posibilidades que hay en el futuro y gente que le gustaría que Salaverry fuera el candidato. De eso estoy hablando. Bueno, es verdad, Salaverry tiene una formación política aprista. Y los apristas de las últimas décadas, no los apristas iniciadores del APRA, han hecho un tipo de política siempre, después del discurso de Haya en el 45. No he venido a quitarle la plata a los que tienen, no, y repartirla, sino crear riqueza, etc. Siempre se han caracterizado por saber impedir que lo aíslen. Y por eso Salaverry tiene una distinción con la línea dura y dirigentes duros, Becerril, Letona, ¿no es cierto? Porque ellos están dando como si fuera la última batalla esta. En cambio, la batalla que está de fondo es la batalla, como dice Agustín, del 2021. Porque no es cualquier cosa un bicentenario. Y el peruano o la peruana que salga elegida presidente pasa a la historia en el 2021. Y ciertamente no van a ser los candidatos. Primero, yo coincido también en que fue la propia Keiko que dijo para el 2021 nadie de la familia Fujimori va a postular a la presidencia. Sí. Es verdad que las palabras se le puede llevar al viento. Si es que ella salía, además, lo dijo. Claro. O sea, pero diciéndole a su hermano que tampoco su hermano podía ser candidato al 21. Exacto. Pero lo que sí es cierto es que para poder resolver esta crisis y que no sea duramente aislado el fujimorismo de tal manera que ya deje para siempre de ser una fuerza protagónica de la política, se requiere un liderazgo político como el de Salaverry, que sabe evitar derrotas catastróficas, mucho de eso lo sabe el APRA, ¿no es cierto? Sí, claro. Y amenguar los golpes
para sobrepasar la situación dura de aislamiento que tiene el fujimorismo. Eso sí está detrás de todas las cosas que estamos discutiendo o que se ve en la agenda de discusión. Más o menos será un 5% o 7% de la población nacional, unos 2 millones de personas, los que siguen este tema, ¿no es cierto? Sí, claro. El 98% de las personas están buscando que se vayan los fujimoristas, no todos, ¿no? Que se vayan los fujimoristas, que se vayan los rojimios, ¿no? Y lo que vamos es hacia el 2021. ¿No? Yo sí he escuchado comentarios de Salaverry como posible candidato, como fuerza nueva, y como también del propio actual presidente, pues. Porque como se llama, Vizcarra no está haciendo todo esto y la acumulación de las fuerzas que está teniendo, ¿a dónde van a ir? ¿Cómo van a desembocar en el 2021? No Él o César Villanueva, o una coalición. Lo bueno es que pareciera que son posiciones del centro político, el progresismo, ¿no? Que están ahí peleando con ventaja. Por eso es razonable lo que yo sostengo, que es posible que una persona distinta a un Fujimori sea candidato. Pero Claro. la fortuna de Salaverry fuera del fujimorismo es proporcional a su infortunio interno, porque ahí donde lo vean como una competencia para quien se supone que es la candidatura o la candidata nata del fujimorismo, le va a ocurrir lo que le ocurrió con este cronograma que yo mencionaba, ¿o no? Sí, siempre va a haber una lucha ahí y va a ser Mientras mejor le vaya afuera, peor le va a ir adentro, lo que estoy diciendo. es una malvado asesino, pero con mucho fundamento, ¿no? Pero además eso entendiendo como que el Fujimori, como que fuerza popular, porque ya también uno sabe si decirle fujimorismo, ¿no? Lo que hemos visto con el padre. Que hay democracia al interior de Fuerza Popular, porque lo que tanto se le critica los enemigos políticos de Fuerza Popular es que no hay democracia, que ahí decide Keiko Fujimori y punto, y ella dice que tiene que hacer esto en el Congreso y eso se hace. Entonces, ¿cómo encaja esta posible candidatura o entusiasmo de Salaverry y algunos, claro. y algunos de que él podría ser un candidato? ¿Cómo así? El problema es de la utilización correcta del verbo. Decidía. Porque para el año 2019 y 2020 ya las cosas son demasiado calientes para que Keiko, duramente golpeada, diga, bueno, yo sigo mandando en este problema y se convierte en una pequeña sectita de 4 o 5% de los votos. Pues. Tienen que buscar tener una propuesta, llamémosle populista, Una de derecha, digan, ¿no? Pero claro, es el fujimorismo el buque insignia de esa posición. El buque insignia del centro político, que es lo que se está dando con Martín Vizcarra, César Villanueva, etcétera, está más o menos claro. Pero el candidato del fujimorismo no va a ser Keiko, probablemente sea Salaverry o uno parecido a Salaverry. Y la izquierda, con todas sus variantes, también tiene que tener propuestas nuevas. Por eso es un buen paso que se está dando, porque las posiciones, llamémosle, de derecha e izquierda, van a tener que llegar a acuerdo con el centro en una segunda vuelta. Cuando tú dices izquierda, perdona que te haga una pregunta con la venia de ustedes, estás hablando de la izquierda electorera. No tanto, también de la izquierda social, porque todos los movimientos sociales que estamos viendo están más o menos ligados a la izquierda, centro izquierda. Pero eso van con la izquierda electorera. ¿O con qué otra izquierda van a ir? No, yo me estoy refiriendo a la izquierda que participa de este régimen político democrático, no me estoy refiriendo pues a la izquierda, ¿qué cosa? Del Movadef. No, obviamente, no me refiero a eso. A la izquierda en la cual tú militas. En una izquierda Yo soy democrática. un militante de la izquierda hace 56 años, claro. Pero no siempre ha sido de la misma izquierda, porque antes era pues más radical. Pero es que la situación del país era otra y la situación del mundo era otra. O sea, hay alguien que dice, solamente Dios y los imbéciles no cambian, ¿no es cierto? ¿Y la derecha también cambia o no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué todo cambia y la izquierda no va a cambiar? Tiene que cambiar, pues, pero para bien del país, para afirmar la democracia en un gobierno de centro-izquierda que permita que el avance que se ha producido del progresismo en el país se consolide y eso lleve a las reformas estructurales que se requieren. Ese sería un planteamiento ideal, ¿no es cierto? Que eso suceda. Claro. Eso no está sucediendo. Hay una izquierda electorera dividida, partida en dos. Pero menos dividida que la derecha, ¿no? Porque si empezamos a buscar, a ver, ¿cómo está la derecha? A ver, ¿cómo está la CONFIEP?
¿Cómo está, cómo se llama el fujimorismo? Al interior del fujimorismo, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están los sectores empresariales, no solamente de la CONFIEP, sino los, a ver, por ponerte ejemplo, no quiero personalizar, pero ciertamente todos los que dicen en Huila, no, estos son rojos, o sea, califican al presidente actual de manipulado por los rojos. El comercio también es rojo, el Perú 21 es rojo, ese sector de la derecha. Bueno, ya esas son tonterías, ¿no? Y claro, decir que el comercio es rojo y Perú 21 es rojo porque está chiche solta no me parece válido. Lo que te quiero decir que lo que tú estás planteando es lo que a ti te gustaría que pase, lo que tú desearías que suceda en el Perú. No solamente lo que yo quiero que suceda en el Perú, sino lo que yo veo como tendencia a partir de este enfrentamiento. Primero, en este enfrentamiento hay una fuerza que está aislada, es la fuerza del fujimorismo. Sí. Dentro del fujimorismo, los sectores más duros van a perder. Becerril no va a ser candidato a la presidencia por el fujimorismo, ¿no es cierto? Tú te estás hablando de que hay un enfrentamiento entre la derecha, eso ya viene de las elecciones, la derecha populista de Keiko y la derecha empresarial de PPK. Ya se han enfrentado electoralmente y se siguen enfrentando. Pero claro, por eso, en ese camino hacia el 2021, la derecha no es que está unidita, ¿no es cierto? No. Está, como se llama, dividida. La izquierda también está dividida, sí. Pero para que la derecha y la izquierda, llamémosle la derecha en tu vocabulario, la derecha populista y la izquierda populista, lo que requieren es integrarse en coaliciones para por fin tener un sistema de partidos políticos decentes para América Latina. Pero mientras tanto, ¿ustedes creen que efectivamente se cumpla con el compromiso de aprobar las propuestas de reforma, que es como hemos iniciado todo esto? Yo tengo dudas. Mecha Arauz duda, Salaverry dice sí, tenemos que cumplir. Yo le creo, ¿no?, que la intención de Salaverry es esa, pero en realidad, como tú mismo has planteado, cuando ya hay enfrentamientos tan fuertes dentro de Fuerza Popular, es muy difícil que no traten de darle el vuelto. Es muy difícil. Pero por otro lado, no hacerlo nos trae más problemas aún, ¿no? Sería mucho más conflictiva la situación actual si no se cumple. Obviamente, esas cosas apresuradas que ha planteado el gobierno no son pues la solución. Por ejemplo, ceder ante el populismo, la gente que no quiere que haya reelección en los congresistas, cuando en todas partes del mundo hay reelección en los congresistas y no le están quitando el derecho al congresista de ser reelegido, nos están quitando el derecho a nosotros, los que votamos, de reelegir a nuestros parlamentarios, si es bueno. Que los ciudadanos voten, claro. que voten que sí a la reelección, es bien simple. Así en la democracia, ¿no? Esto me enseñaron de chiquito. Entonces, si la mayoría de la ciudadanía está porque se reelijan los congresistas, votarán pues en el referéndum para que se reelijan, simplemente. Lo que sí es cierto es que en la situación política actual, el tema no es un tema gaseoso. Yo sostengo que hay referéndum o se cierra el Congreso. Eso es lo que yo creo que son las posiciones que están en pugna. No existe otra posición distinta a que la de Salaverry diga verdaderamente vamos a hacer lo posible para que haya referéndum, pues. ¿Cómo? Y que es lo que la población más o menos pide, aunque la población, o sectores de la población piden un referéndum ya mucho más duro, ¿no es cierto? Ya. Claro. Pero el referéndum que saldría de esto que ha señalado Salaverry es un referéndum que se va a plantear sosteniendo la vigencia de este Congreso hasta el 2021. Claro. Vamos a escuchar lo que ha dicho justo el premier Villanueva. Él ha dicho, no es una posibilidad cerrar el Congreso. Sí. Vamos a escuchar. ¿Es verdad que el presidente tenía el decreto de cierre del Congreso listo? No es verdad. ¿No es verdad? No es verdad. Nunca se nos ha cruzado el cerrar el Congreso. Nunca se nos ha cruzado. Eso es un poco ambiguo. No es ambiguo. Porque no es ambiguo. El hecho de presentar una confianza no está diciendo cierra el Congreso. ¿Todavía es una posibilidad el cierre del Congreso? Yo creo que no. ¿Ya no? Yo creo que no, porque los resultados que van teniendo son positivos. Los resultados de esa confianza están siendo materializados positivamente. Por ejemplo, ya está el tema de Constitución, ya está avanzado, según las propias informaciones, ¿no es cierto?, la aprobación
de una parte de la bicameralidad, o sea, el concepto de bicameral. Sí, ¿a ustedes les parece que efectivamente hay signos positivos respecto a estas iniciativas de reforma en el Congreso? Yo creo que sí, pero creo que escuchándolo al primer ministro hay una pequeña confusión entre posibilidad y probabilidad. Eso es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces... Posible es, dice. Claro, ¿no es cierto? Pero probable, o sea, ¿no? Posibilidad... Hay de todo, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo he conversado... Es probabilidad de que no ocurra, eso es correcto, ¿no? Yo he conversado hace un par de días con el primer ministro y claro me ha manifestado lo que ha dicho ahora lo que dijo en este programa. Pero hemos hablado con el primer ministro de lo que para mí es la decisión más importante del gobierno y que no ha sido tratada, y qué bueno que lo podamos tratar acá. Hace 3 noches, el presidente de la República convocó a Palacio a todos los ministros, viceministros, secretarios, delegados, todo el que tiene mando en el sistema del Ejecutivo, empresas públicas, organismos reguladores, 200 personas, no sé cuántas. Los reunió a todos y les dijo una cosa que varios hemos planteado, pero que básicamente la ha planteado en el Congreso Vitocho. La mayor corrupción está en el Ejecutivo y en los gobiernos regionales porque allí está el dinero y eso es el ámbito de Odebrecht. Eso les ha dicho el presidente a todos y les ha dicho que todos están obligados de informar, cada uno en el nivel que trabaja donde haya corrupción. Me parece una cosa extraordinaria. No ha tenido mucha promoción, pero eso ha existido. No era una reunión secreta, estaba un montón de personas. De eso hemos hablado con el primer ministro y yo creo que eso es una de las razones por la cual también se siente optimista o quiere creer que va a funcionar el asunto del referéndum finalmente. Ahora, pero el 4 de octubre, que es la fecha, el deadline, no se han hecho no se ha debatido estos dictámenes, imaginemos. O sea, el 5 de octubre no se puede cerrar el Congreso. O sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Presentar una nueva cuestión de confianza? ¿Sobre qué? Ahora sí, sobre los proyectos. O sea, no podría suceder. O sea, ¿dónde está? No, si hay referéndum, no se cierra el Congreso. Ok, pero si hasta el 4 de octubre, que es el plazo supuesto. Sí, yo creo que ya están arrinconados los dos. Es imposible. Tú estás hablando de cierre del Congreso constitucional. Constitucionalmente, pero lógicamente, pues hacen cuestión de confianza otra cosa, en fin. Pero no pueden dar marcha atrás el Ejecutivo después de toda la campaña que ha permitido a Vizcarra acumular lo que ha acumulado. Decir, bueno, pero entonces ahora me quedo callado. No puedo hacer eso. Ojo, cuando yo he hablado de populismo, es porque yo me siento un populista. El populismo no es malo en situaciones de crisis cuando se lucha contra la cúpula, la élite que ha llevado al desastre al país. Hay que sacar a esa élite. ¿No? O sea, de populismo, ¿por qué? Porque queremos que se vayan los que estuvieron en la justicia, en el manejo de la democracia de papel que hay en el Perú. Eso no es de populismo. Eso no es populismo, es una reacción natural de todos. Pero claro. Por eso, a eso la derecha lo llama populista. ¿Por qué? Porque en su definición el populismo es aquellas ofertas que se hacen en contra de la élite apoyada en el pueblo. Como no va a ser populista, pero yo soy populista, y populista de izquierda. También hay populistas de derecha, pero para suplantar a esa élite desde el punto de vista de los intereses de los privilegiados. Yo te estaba hablando de populismo en el sentido que has hecho una definición de populismo de izquierda y de derecha, claro, que me has confundido. Permíteme tratar de centrarme yo, que estoy disperso. Populismo es cuando se le acepta al pueblo cosas que no son buenas para el país. Por ejemplo, la reelección de los parlamentarios es buena para el país. En todas partes del mundo hay reelección y es un derecho del ciudadano. Pero como el pueblo quiere que se vayan todos, yo acepto eso a pesar de que no es correcto. A eso me refiero yo como populismo. Claro, pero el problema ahí es quién decide qué cosa es lo que favorece al país o no favorece al país. López Obrador acaba de quitarle la pensión de vida a todos los expresidentes y rebajar el sueldo a los congresistas. Eso es populista. Por eso digo, ¿es populismo o no?
Claro. Sí, ¿y eso favorece al país? Sí, favorece al país. Entonces no es populismo. Lo que favorece al país no es populismo. ¿Quién decide, pues? No, la frase que favorezca al país, pregúntale tú a los campesinos de Huaguapuco qué cosa es lo que les favorece al Perú, a ellos como parte del Perú o no. Es que cada ciudadano tiene que decidirlo. Siempre y cuando sea una sociedad en donde hay igualdad de oportunidades. Y no hay igualdad de oportunidades, pues, claro. Pero yo puedo decidir, con la venia de ustedes que son tan cultos, yo puedo decidir que la no reelección de los parlamentarios no es buena para el país. Yo lo decido y por eso lo planteo. Pero claro, esto en el referéndum se dirá, pero vas a ver que en el referéndum, si se plantea la no reelección, sí o no, sí va a ganar. Barre. O sea, pero claro, barre. Entonces, ¿por qué crees que tu criterio es lo que le favorece al país y no el criterio de los millones de peruanos que dicen que no? Porque hay una demagogia en la que tú no has caído y permíteme explicarla. Todo el mundo habla del pueblo, ¿no es cierto? El pueblo peruano. El pueblo peruano nunca se expresa. Solo se expresa el pueblo a través de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que votan, los que contestan las encuestas, ¿cierto? Son los ciudadanos. Y en el Perú, y esa es la realidad, los ciudadanos son personas mayores de 18 años con DNI, pero no tienen una mínima formación ni un sentido de pertenencia. No tenemos ciudadanía. Tenemos una ciudadanía muy frágil. Eso es lo que tenemos que cambiar y no aceptar. Es como decir, bueno, como hay muchos analfabetos que votan los analfabetos, esa es demagogia, no debe haber analfabetos y tiene que haber ciudadanos que tienen sentido de pertenencia del país y que tienen un mínimo de conocimiento. Por eso los partidos políticos están obligados a formar a sus líderes. Y el único partido... ¿Qué partido político? Pero en este país, esta es una democracia sin partidos políticos. Por eso te estoy diciendo que eso es lo malo, que no hay que aceptarlo. Patria Roja está formando líderes, tiene escuelas de formación. Y en cambio el APA no las tiene, Acción Popular no las tiene, y Keiko Fujimori ni siquiera sus parlamentarios. Lo que demuestra que la manera de hacer ciudadanía es un mensaje de búsqueda de igualdad de oportunidades en la realidad, ¿no es cierto? Sin duda. Y ese mensaje de igualdad de oportunidades corresponde más o menos a lo que yo llamo populismo de izquierda. Bueno, para no confundirnos, en ese caso sería correcto, pues. Estamos usando una palabra populismo con varios sentidos. Yo te he explicado cuál es mi sentido en este caso, ¿no? Y otros que se llaman populistas porque son de Acción Popular, pues. Bueno, vamos a una pausa, rapidito, para regresar, bueno, a hablar sobre lo que va a ser noticia, de todas maneras, ¿no es cierto?, relacionado al fiscal de la Nación y lo que se va a ver en el Congreso de la República. Pausa y volvemos. Bueno, los representantes de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú se han mostrado a favor de aprobar el informe elaborado por el congresista Juan Cheput, que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a Pedro Gonzalo Chávarri, el actual fiscal de la Nación. La señora Úrsula Letona, vocera del Fujimorismo, ha informado que aún su bancada no tiene una posición y que escucharán a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque esto es un tema de derecho y no político. Vamos a leer las declaraciones de la señora Letona a través de una claqueta. A ver si nos muestran, por favor. Ahí está. No tenemos posición como partido, vamos a escuchar a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, varios son abogados, así que este es un tema más de derecho que político. Respecto a los procedimientos, cuando me llegue formalmente, se refiere al documento, lo analizaré. También tenemos declaraciones del congresista Miguel Castro, en la Comisión de Constitución. Sí. Dice, estoy analizando el informe, pero si Chávarri se tiene que ir, así será. Nosotros defenderemos la legalidad del proceso, dijo el congresista Castro de Fuerza Popular a Perú 21. Claro, lo que ocurre es que, como ustedes saben, quien ve esto inicialmente es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que le encarga a uno de sus integrantes elaborar un informe. En este caso fue Juan Cheput, y ya lo hizo, y ese informe viene con recomendaciones. Las recomendaciones son las que mencionábamos hace un momento: destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública al fiscal de la Nación. Esto lo tiene que ver la comisión ahora, donde hay, por supuesto, presencia de todas las bancadas. Si lo aprobase la comisión, pasa a la permanente. Donde tiene que hacer sus descargos Así el señor Chávarri. Y después, si lo aprueba la permanente, llega recién al Pleno. Ese es el largo y sinuoso proceso. Aquí hay unas cosas de lo que ha dicho Letona, la señora Letona, que a mí me parece peligroso, ¿no?
Lo demás, esto es más de derecho que político. No, mira, el derecho y la política siempre son correctas. Política es el arte de gobernar y siempre es correcto. Cuando la política es mala, como nos recordó hace poco Jorge del Castillo en el Congreso, cuando la política es mala se llama politiquería, ese es español, politiquería. Y cuando son como los nuestros, ladrones y sinvergüenzas, son politicastros. Y aquí usamos la palabra como adjetivo, como sustantivo política, en un sentido equívoco. Dice, yo no soy político, yo trabajo, un momentito. Hay pues un desprestigio de la palabra política por mal uso, y ese es el caso de la letona. No puede haber un conflicto entre la política y el derecho si van en el mismo sentido, por favor. Qué bien, fíjate, qué bien me entiendo con Agustín. Letona lo que está diciendo es creer que lo que dice nos puede a nosotros engañar, o a los otros, peor, más engaño, ¿no es cierto? Esto es de derecho puro y no es político. Entonces, lo que es político no tiene que ver con el derecho, ¿no es cierto?, sino es la imposición arbitraria de un punto de vista. Esa es la falta política, ¿no? Sí. En cambio, el propio Tribunal Constitucional, ya llamémosle el nivel más alto de decisión en el país, es un instrumento para decisiones políticas que combine la legalidad y los intereses del país, ¿o no? Sí, eso es política, pues política con P grande, para no insultar a los demás, ¿no es cierto? El problema es que los políticos que están teniendo el nivel de representación de la ciudadanía, el Congreso, los políticos cómo han manipulado para el Consejo Nacional de la Magistratura, ese tipo de políticos sí son políticos con P minúscula o muy pequeñita, que le hace mucho daño al Perú. Mejor decirle politiquero, porque para que no se quede. Y cuando son ladrones, como una inmensa mayoría de los políticos peruanos, por desgracia, son politicastros. Real Academia. Está bien, está muy bien. Hay que decirlo porque es importante. La gente dice, no, yo no trabajo, estoy político, me voy a meter a la política para hacer dinero. Cuidado. Ya empieza el manejo del lenguaje de desprestigiar de la política y necesitamos prestigiar a la política para que, dices tú muy bien, para que haya realmente oportunidad para todos. Claro. Esa es la verdad. Claro. Bueno, vamos a escuchar ahora las declaraciones de la vicepresidenta de la República, la señora Mercedes Arauz, porque el día viernes que se supo que ya el congresista Cheput había terminado, había concluido las indagaciones que le correspondían sobre el tema del fiscal de la Nación, el propio fiscal de la Nación anunció que se estaba iniciando una investigación preliminar por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en su momento. Y están ahí dentro el señor Pedro Pablo Kuczynski, de esta investigación preliminar, obviamente él, Mercedes Arauz, Carlos Brus y los llamados Avengers. ¿Qué fue lo que dijo la señora Mercedes Arauz sobre este inicio de investigación preliminar del Ministerio Público? Vamos a escucharla. Entonces, eso genera muchas dudas al respecto de él, su legitimidad está cuestionada y ante esa falta de legitimidad, el documento que nos manda es ridículo. Mire, yo no tengo temor a ninguna investigación. El tema es que no quiero que la Fiscalía sea utilizada como un instrumento político. ¿Y está siendo utilizada como es evidente, ¿no? Aparentemente aquí hay una voluntad de afectar a la vicepresidencia porque de esa manera afectas al presidente Vizcarra, ¿no? Digamos, no podría ni viajar en el peor de los casos, o están algunos ya procurando ver de qué manera buscar la vacancia del presidente, porque el presidente está luchando frontalmente contra la corrupción. ¿Hay detrás una intención de vacar al presidente? Bueno, aquí la vicepresidenta de la República y feliz encargada del despacho presidencial por unos días, está planteando una cosa que me parece que no es cierta. Yo no creo que haya gente que quiera vacar a Vizcarra. Yo no creo que haya un objetivo. Tal vez a ella sí le gustaría porque ella sería la presidenta, pero yo no creo que exista un movimiento para vacar al presidente. No creo que haya esa actitud suicida en Fuerza Popular. Fuerza Popular lo que tendría que hacer es apoyar a Vizcarra para que termine su mandato, siempre y cuando Vizcarra o Villanueva no quieran lanzarse, porque si se quieren lanzar evidentemente los van a cortar. Pero si no es así, a quien más le conviene que le vaya bien a Vizcarra, si las cosas fueran correctas, es a Keiko Fujimori. Mira,
no sé si es lo que quiere el fujimorismo o lo que no puede el fujimorismo. De ahí tiene que ver la regla básica de la política, que cuando tú estás aislado y en tendencia cada vez más, tienes que tomar algún tipo de iniciativa para revertir el aislamiento. Entonces, la iniciativa que toman es las acusaciones al presidente, etc. Pero como la correlación de fuerza hace imposible eso, se sigue aislando. O sea, ese es el tema de la política del país. Es imposible que el fujimorismo vaque a Martín Vizcarra. No es posible eso. La correlación de fuerzas sociales, económicas, políticas, empresariales, no es posible. Los votos en el Congreso tampoco. Claro, por eso digo. Y entonces decirle, no, es un contraataque. Sí es un contraataque para tomar la iniciativa, pero como es imposible, es un contraataque fallido. Sí. Y eso lo va a debilitar más. La persona que no se da cuenta es la congresista letona, ¿no? ¿Y ustedes imaginan que el informe de Juan Cheput sobre el fiscal Chávarri va a ser efectivamente evaluado con asepsia en la subcomisión por lado y lado? Porque claro, hemos dicho, se lo pretenderá defender probablemente, pero también desde quienes pretenden... Para mí hay un esfuerzo muy grande y coordinado en Fuerza Popular para salvar a Chávarri. Lo que pasa es que Chávarri, si no tuviera el apoyo de Fuerza Popular, hace tiempo que hubiera renunciado. Cuando la inmensa mayoría de los fiscales dicen que se vaya, cuando la gente que es tu subordinada públicamente se manifiesta en tu contra, tú tienes que irte. Este es un esfuerzo, creo, suicida por tratar de mantenerlo. Pero que hay intención de defenderlo no me queda la menor duda. Claro, lo han dicho claramente. Vamos a escuchar lo que ha dicho también el señor Carlos Brus, que está incluido en esta investigación preliminar. En mi caso se basan como un indicio en que yo viajé a Tumbes con los congresistas Avengers para inaugurar obras. Sí. Y yo jamás pisé Tumbes en mi época de ministro. Así que se basa en un hecho falso, lo cual te indica el apresuramiento que ha habido y además la mala fe en la investigación. Mira, todos los políticos, los que ejercemos cargos públicos, tenemos investigaciones de todo tipo. A mí me han investigado hasta de asesinato. Lo tengo colgado ahí en mi casa, la acusación de asesinato por la marcha de los 4 suyos. Así que nos acusan de todo, ¿no? Pero, y está muy bien que te investiguen porque es tu forma de rendir cuentas. Pero cuando una investigación está direccionada, una investigación no está siendo imparcial y te atribuyen hechos que son falsos, entonces es claramente una vendetta política. Y el señor Chávarri va a tener que responder por usar la fiscalía para su ¿Dónde va a tener que responder? ¿Perdón? ¿Dónde va a tener que responder? Eso es lo que le preguntaba, va a tener que responder un día. Bueno, ante el nuevo CNM, que ahora se llama, ¿cómo se llama? Comisión Liga Nacional de la Justicia, la Liga de la Justicia. Superman, Aquaman, todo. Ante el nuevo CNM, Cutramán. ¿Por qué lo dices en voz alta? Está bueno. Cutramán, está muy bien. Entonces va a tener que responder el señor fiscal ante el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura o ante el Congreso. Esas son las dos instancias que el marco jurídico permite. El Congreso, claro, estas actuaciones son del Congreso. Sí. Y el Congreso es el único que tiene facultades sobre los fiscales, aparte del reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. Evidentemente, yo no le doy la razón a Brus. Él dice que es político. No le doy la razón a Brus, pero sí es cierto que este es un contraataque, pues. Tú me denuncias, yo te denuncio, y estamos en este juego de subdesarrollo político del Perú. Eso es subdesarrollo político, ¿no? Ahora, evidentemente, hay gente vamos a hablar claro, basta hipocresías. Hay un movimiento dentro del gobierno, donde están todos los causas, la del partido, que ya se reintegraron poco a poco hacia su Kuczynski Dorado, un movimiento de la llamada Mancha Blanca que en una época manejaba Zavala y es un grupo de funcionarios de derecha que están hace mucho tiempo en el Estado, se han juntado porque quieren, escuchen esto, quieren salvar a Kuczynski. Quieren que Kuczynski salga del Perú, porque si va a Kuczynski al Perú creo que lo va a apoyar. Ha habido dos reuniones por lo menos conocidas de Vizcarra con PPK
y él siendo presidente de la República no se debe reunir con un hombre que está enjuiciado por haberle robado al Estado peruano. Pero también hay reuniones de las bancadas. Todos los pepecausas que estaban, que se iban y regresaban, se están uniendo. Y se están uniendo. Uno, para tratar de salvar a Kuczynski, y dos, para formar un movimiento político y tratar de conservarse en la política. Esto último, si es correcto, quieren participar en la política, está bien que lo hagan, ¿no? No tenía esa información, ¿no? Y me parece bien que se diga públicamente esto. Ahora, pongamos el pie sobre la tierra, ¿no? La correlación de fuerzas a favor, públicamente o reservadamente, a favor de Kuczynski y el grupo que lo sostuvo a Kuczynski, ¿favorece o desfavorece una eventual candidatura de Martín Vizcarra? Yo digo que desfavorecería la eventual candidatura de Martín Vizcarra, porque aparecería como una suerte de engaño, ¿no es cierto? Sí, claro. Dio el golpe para después resolver y golpear más, golpe, ¿no? El golpe político, para dar el golpe a los fujimoristas diciendo, pero después es lo mismo, son lo mismo. La población está apoyando ahora a Vizcarra, no porque son lo mismo que Kuczynski. Entonces la identidad de un liderazgo tiene que estar clara si tú quieres impulsar una candidatura hacia el 2021 de Vizcarra, de ese calibre. Yo creo que, mira, Vizcarra no puede, ¿no? Pero, no hablemos de no puede. Pero escúchame, cuando digo Vizcarra, digo por el imagen del sector de centro, no liderazgo partidario. No Vizcarra está inaugurando una posición de centro que no es producto de un liderazgo partidario, sino es un liderazgo político-social, que es lo que requiere el Perú para las elecciones del año 2021. Un presidente que tenga un liderazgo político y social, ¿no? Porque los partidos están muy desprestigiados y encima se vería que no se hubieran hecho las transformaciones que se requieren ahora con cambio de régimen del sistema político, elecciones, etcétera, para hacer verdaderamente una democracia que no sea solamente de papel. Pues. Bueno, aquí entiendo lo que dices y todos lo decimos, porque las encuestas probabilísticas de opinión pública están haciendo un crecimiento increíble y está más del 50%. Es una barbaridad de apoyo. La tendencia es así, pues. Pero hay que leer las encuestas completas y analizarlas. El gobierno está mal en todo. Lo acusan de 50 cosas. El gobierno no tiene el nivel. Es el liderazgo personal porque ha demostrado firmeza. Y eso no le da consistencia. Es el presidente, es el líder del país porque tiene el apoyo popular por su liderazgo. Pero el gobierno no tiene eso. Porque hay una serie de cosas que le van a pedir cuentas y ahí se le va a caer el liderazgo. Allá, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que hablar nosotros que hay una tendencia a movilizar masas, pueblo, a favor ya del programa que está en curso y no a favor del liderazgo de Martín Vizcarra. Yo creo que esta pelea es sobre el liderazgo de Martín Vizcarra y su consolidación, ¿no? Pero repito, es un liderazgo político-social, que es lo nuevo en la política en el Perú. O sea, no es que Keiko va a ser presidente del Perú porque fue y Fuerza Popular ganó. No es que Alan García va a ser presidente porque ganó el APRA, ya no. Tiene que haber entonces un liderazgo político-social, político que sea coaliciones de derecha, de izquierda, de centro. Un frente. Claro. Un frente de centro. Y con el apoyo social y el reconocimiento del apoyo social para la legitimidad del gobernante. Eso es lo que daría al Perú un inicio o un reinicio de una democracia más profunda a partir del 2021. Vizcarra en eso que tú planteas, que es un planteamiento interesante, una especie de frente de centro, un frente de racionalidad política, va a querer ser presidente él o va a querer ser presidente Villanueva porque eso es lo natural, ¿no? Y tú consolidas un liderazgo sin partido. Ya ha habido, y eso es Humala y también es Toledo, que no tenían partidos, sino ficciones de partidos, tú estás adentro, lo conoces muy bien, no eran partidos y tenían un liderazgo, ¿no?
Pero en este caso es clarísimo, no tiene partido porque Peruanos por el Cambio no existe, sin embargo tiene el 52% de aprobación, que es gigantesco para un presidente en ejercicio. Porque no compartido por Villanueva, ¿no? ¿Ah? No compartido por Villanueva. No compartido por Villanueva, pero Villanueva es el segundo, pues. Pero nada. ¿Y ustedes los ven permaneciendo juntos hasta el final del gobierno? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Bueno, faltan pero para mí, ¿no? Opinar sobre eso con firmeza. Sí. La intención es mantenerse juntos, para mí. Pero yo no veo que haya, como algunos sostienen, llega necesariamente como límite el diciembre y sale Villanueva. Depende del curso del enfrentamiento exitoso o desfavorable contra el fujimorismo. El apoyo popular que tiene Vizcarra es por la firmeza que muestra Martín Vizcarra en la lucha contra el Congreso de la República, donde tiene mayoría el fujimorismo. Es el enfrentamiento con Keiko, para simplificarlo, de frente a través del Congreso. Ahora, yo lo que he querido decir, siempre me expreso mal, es que creo que hay una intención del presidente y el primer ministro de mantenerse juntos. Creo que hay esa intención, ¿no? No sé. Y por supuesto, yo no soy adivino, en el 2001 ni siquiera estamos vivos tú y yo, así que vamos a ver. Pero hay indicios de que la sintonía no es perfecta. Por ejemplo, el día que aparece por la noche, el domingo pasado por la noche, aparece el presidente Vizcarra lanzando la iniciativa, que era relativamente hostil frente a la mayoría parlamentaria. Ese mismo día había publicado en el Comercio un artículo, el presidente del Consejo de Ministros, que era de lo más conciliador. Es decir, o no estaba enterado o las cosas cambiaron radicalmente a una velocidad. Luego en la entrevista lo dijo. Y si no estaba enterado, entonces... Pero siempre es conciliador. No, pero no ha hecho un cambio, siempre es conciliador. Ahora no te olvides que los dos son peruanos, así que están en la política peruana, así que no le pidas una cosa perfecta. Pero la intención, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, es que van juntos. Y yo no vi esa publicación en el Comercio como una contradicción, sino como una reafirmación de lo que siempre quiere César Villanueva, actuar coordinadamente, no es de enfrentamientos. El día del discurso en el Congreso sí fue más duro. Bueno, más duro. Lo mandaron por esa pero entonces ahí está el ejemplo de transparencia, ¿por qué se pone duro en el Congreso? ¿No? Cuando debió, si es cierto esto, en la división de la conciliación con el enfrentamiento, usar la negociación para... Policía bueno y policía malo, claro. Eso, policía bueno o policía malo. Sí, señor. ¿No es cierto? O los dos son policías, acá los dos tienen un mismo proyecto o no. Yo creo que sí. No sé si César Villanueva se mantendrá como parte de ese proyecto liderándolo u otro, pero lo que es nuevo en la política es que se ha abierto un espacio nuevo en el país, que es el espacio de centro y que tiene características político-sociales, y que por lo tanto el pueblo, la masa lo apoya, y los otros partidos que no son, salvo el fujimorismo, ya ni siquiera el APRA, se lo oponen, pues. Claro. Eso se llama hegemonía. Eso es hegemonía. Yo creo que están coordinados, ha habido siempre algunas contradicciones, y quieren seguir coordinados. Y creo que si Vizcarra no le permiten ser candidato porque hay problemas constitucionales, creo que el candidato puede ser Villanueva. Puede ser Villanueva, sí. Perdón. Tenemos que ir a una pausa. A una pausa y regresamos con otro asunto también de las investigaciones en el Congreso. Y también para hablar del debate y las elecciones. ¿Qué dice eso? Muy bien, la congresista Jenny Vilcatoma ha dicho que ella no ha visto el informe de su compañero de bancada. Ustedes saben que Jenny Vilcatoma, que llegó al Congreso en, digamos, la lista del fujimorismo, se salió y luego regresó para poder integrar la mesa directiva, la lista de la mesa directiva, y ahora dice que no ha visto el informe elaborado por su compañero de bancada, Mario Mantilla, un informe que recomienda archivar una denuncia constitucional que hizo ella contra el expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, con el argumento de que no había advertido que existía una presunta organización criminal integrada por miembros del Poder Judicial. Vamos a leer sus declaraciones, porque tenemos una claqueta.
Sobre el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, responde la congresista. Voy a analizar el fondo y la motivación de esto porque aún no he visto el informe. Como denunciante esperaré el debate. ¿Hay más? Pero eso es natural, pero si no lo he leído, ¿qué va a hablar? Sobre el informe final que recomienda, la misma cosa. El problema es que para la sustentación no estuve presente, pese a que esperé todo el día. La postergaron varias veces y me citaron a las 8 p.m., pero lo enviaron a las 7 p.m. en mi ausencia. Ella siempre ve esas cosas de mañosería, está publicado emboscadas, pero lo que ocurre es que, digamos, es como el anuncio de nuevas tormentas al interior. Sin duda, eso es lo que está porque es evidente, ya salió publicado, ya lo hemos visto en todas partes lo que ha sucedido. Entonces, Mantilla ha dicho, Duberlí no tiene culpa, lo cual es una presunción de inocencia que yo no comparto, pero ya en otros términos. Pero lo que dice Mantilla, parlamentario encargado de hacer la acusación dentro de la comisión, es que no hay manera de sacarlo de Duberlí porque ha tenido 2 reuniones, una con unos futbolistas y uno con unos periodistas. Dice que eso no es suficiente. Pero la acusación es que dice la siguiente: se le acusa a Duberlí porque durante todo el tiempo que estuvo como presidente del Poder Judicial ocurrieron las más grandes porquerías en el país y él no se dio cuenta o no quiso verlo. Esa es la acusación de fondo. Y acá habría un autoría archivamiento... inmediata. Autoría inmediata. Y habría aquí un archivamiento imparcial, porque todo lo que estamos viendo en el Congreso está relacionado a las 2 fuerzas, ¿no? Sí, claro. A los que están a favor del fujimorismo y los que están en contra del fujimorismo. Pero acá no pareciera que hubiera eso, porque el señor más bien Duberlí Rodríguez, cuando era presidente del Poder Judicial, no era pues muy cercano, digamos, al fujimorismo, ¿no? Claro, no. Entonces acá el señor Mantilla, que fue vicepresidente del Congreso y que es parte de la caviarada. No, es parte de la caviarada. Para los... El señor Duberlí. Claro, para los fujimoristas. Es parte de la caviarada, por eso es que no lo condenan, por Mantilla, eso el aparato del Estado se ha volteado. Mantilla es de ellos. Mantilla es fujimorista. Por eso, pues, el editor hace que sea más válida su posición. Por eso digo. Es válida, porque evidentemente en este caso no hay un conflicto politiquero, sino que él cree que eso es lo correcto, ¿no? Lo cual no salva, por supuesto, a Duberlí, pero no por gusto renunció, ¿no? Bueno, es que ahí había más presión. Sin duda. Digo, de los supremos. Pero es de político saber cuándo renunciar, ¿no es cierto? Sí, claro. En cambio, en Chávarri... No. Bajó la tensión contra Duberlí. Pero claro. Muchísimo. Y abrió también espacios para encontrar la corrupción que había al interior del Poder Judicial. Ha hecho unas acciones tardías, pero ha hecho acciones. Claro. Pero yo no creo que pueda salvarse ya. Cuando tus subordinados se te sublevan, ya estás en problemas, ¿no? Debería irse. El señor fiscal. Sí, Chávarri. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero no podemos dejar de hablar sobre las elecciones municipales y regionales. El magistrado jurado nacional de elecciones, Jorge Rodríguez, ha planteado que en un futuro la participación de los candidatos en los debates sea obligatorio. Hay algunos que hasta creen que debe haber una sanción más fuerte, de sacar al candidato de la contienda electoral si es que no se presenta, y esto porque vimos la silla vacía ayer del señor Rayardo y el próximo domingo probablemente veamos otra silla vacía del señor Belmo. Y en el momento de la guachafería, que no había tiempo y guardaba minutos de silencio. La verdad es que el responsable es el sistema electoral, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, que han permitido que haya 20 partidos en Lima tratando de agarrar la más grande región de nuestro Perú, que es más grande que Paraguay, Uruguay, Bolivia. Es un inmenso país, Lima, y se presentan 20 partidos inexistentes, que no tienen 9 equipos. vientres de alquiler, 9 vientres de alquiler. Y lo demás no son vientres de alquiler, pero hay 3 o 4 partidos nada más. Entonces lo que está sucediendo acá es lo que tenemos que ver, y bien lo que tú mencionas, en las regiones. En 20 días, en 15 días, hay un cambio total en el país, porque se va a ver quiénes manejan las regiones y quiénes manejan la parte más grande del presupuesto, que está entre el Estado y los subregionales. Va a cambiar toda la estructura peruana. Posiblemente los partidos políticos no tengan fuerza, posiblemente Keiko tampoco. Es probable que Acuña tenga fuerza, que aumente la fuerza que ya tiene, y los demás van a ser fuerzas locales. Hay otro cambio en pocos días de esta fecha. Totalmente de acuerdo. O sea, es distinta el ver la campaña en regiones que en Lima. En regiones sí hay polémicas en las radios, en las universidades de la región. Hay
hay programas de polémica. En cambio, acá en Lima no lo es así, por las características que muy bien ha señalado, negativas que muy bien ha señalado Agustín, ¿no? Entonces, ahora, muchos partidos actúan como partidos membretes, pero en realidad están anidando a un movimiento regional. Sin duda. También Acuña. O sea, el partido de Acuña es un partido de movimientos regionales que tienen la sigla de Acuña. Sí, claro. Pero no es que Acuña dice, ahora tú te fuiste y no regresas más, no es así ya. Sus propias condiciones. Y eso es bueno, porque en realidad las elecciones para gobernadores regionales van a ser mayoritariamente expresión de la correlación de fuerzas que se da en cada región.